Hoy vamos a continuar hablando sobre derecho animal. Vamos a hablar, venimos hablando sobre la mala praxis, su definición y demás. Hoy vamos a hablar de los reclamos por mala praxis veterinaria. Empecemos. Procesos, pruebas y responsabilidades legales. Los reclamos por mala praxis veterinaria son una realidad legal que involucra a los profesionales de la medicina veterinaria, los dueños de mascotas y la justicia. Estos reclamos se tramitan procesalmente bajo la forma de procesos de conocimiento ordinario, lo que permite a las partes presentar toda clase de prueba para respaldar sus reclamos. En este contexto es fundamental comprender los diferentes medios de pruebas permitidos por el ordenamiento jurídico procesal y cómo se inicia el proceso judicial por mala praxis veterinaria. Vamos a hablar de los medios de pruebas permitidos, ¿sí? En un proceso por mala praxis veterinaria, las partes tienen la posibilidad de presentar diversos medios de prueba para respaldar sus argumentos. Estos medios de prueba incluyen, por un lado, la prueba documental, que se refiere al aporte de documentación relevante para el caso, como la historia clínica del animal afectado. Esto tiene que ver, como dijimos en un video anterior, si obviamente existiera registros de las intervenciones que tuvo el animal previo al suceso que se definió como mala praxis. Luego tenemos la prueba confesional, consiste en la absolución de posiciones por parte de las partes involucradas en el proceso. Y después tenemos la prueba testimonial, que implica el aporte de testimonios de testigos que pueden aportar información relevante para el caso. Por otro lado, tenemos la prueba informativa, que permite solicitar información a entidades públicas o privadas que pueda servir como evidencia en el proceso. La prueba pericial consiste en el aporte de dictámenes elaborados por peritos expertos en alguna disciplina específica relacionada con el caso. Y luego tenemos el reconocimiento judicial, cuando el juez asiste personalmente a algún lugar específico para constatar con sus sentidos los hechos denunciados. Es importante que tengamos precisión sobre estos 6 aspectos para cuando, si se confecciona una demanda por mala praxis veterinaria, cuáles son los elementos que necesitamos tener en cuenta y cuál es lo que tenemos que aportar. Obviamente no necesariamente tiene que ser sí o sí todos, pueden ser algunos de ellos, pero que nos lleven obviamente a que nuestro reclamo sea efectivo, ¿sí? Por eso hay que solicitar ese tipo de cuestiones para poder preparar la demanda que vayamos a hacer. El inicio del proceso judicial por mala praxis veterinaria. En el proceso judicial por mala praxis veterinaria se inicia en sede civil y es una acción personal, lo que significa que el dueño del paciente o quien posea su guarda o custodia está legitimado para instaurar la demanda. El plazo legal para iniciar la acción judicial es de 3 años a partir de la intervención profesional que ocasiona el daño o desde que el dueño del paciente toma conocimiento de que tal proceder generó el daño. Es importante tener en cuenta que los síntomas pueden no manifestarse inmediatamente y pueden evidenciarse más adelante. Fuera de este término, se considera que la acción ha prescripto por el transcurso del tiempo. Directamente acá nosotros tenemos que decir que hablamos de una demanda civil, ¿no? Una demanda civil que es la culpa negligente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta? Que tenemos 3 años, ¿sí? A partir de la intervención del profesional que ocasionó el daño, o mismo así 3 años desde que el dueño del paciente, es decir, del animalito, toma conocimiento del tal proceder generó tal daño. Entonces, está legitimada esa persona, obviamente. Esto va de decantación, de que obviamente está legitimado para poder presentar la demanda a esa persona, pero siempre, obviamente, con asistencia letrada, ¿no? Porque si bien una persona se puede presentar a hacer una demanda, es necesario para reelaboración mejor de la propia demanda y asimismo de acumular los elementos suficientes, es hacerlo con una asistencia letrada, ¿sí? El juez competente para actuar en estos procesos es el juez en materia civil, que ejerce su jurisdicción territorial en el lugar donde se realizó el acto médico, o el juez del domicilio del demandado. En caso de que haya varios demandados, la elección del juez competente recae en el domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. Esto tiene que ver básicamente con la competencia
de qué juez es competente, juez civil obviamente, para poder tomar en cuenta el caso. Obviamente va a ser siempre, ya sea donde se realizó el acto médico, el domicilio del demandado, o si hay varios demandados, uno de los domicilios de algún demandado. En cuanto a la normativa y responsabilidades legales, la normativa aplicable en casos de mala praxis veterinaria incluye el derecho del consumidor, la Constitución Nacional, las leyes especiales, el Código Civil Comercial de la Nación. Es esencial comprender las responsabilidades legales de cada parte involucrada en el proceso. Cuando nosotros tenemos que hablar de la prueba documental, o mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿sí?, lo vamos a poder ver reflejado por lo menos en estos cuerpos normativos que mencionamos acá, más allá de otros que se pueden integrar, que son el derecho del consumidor, la ley 24240, la Constitución Nacional, leyes especiales que puedan tener que ver con, ya sea para mala praxis o por el cuidado de los animales o de protección de animal, y después el Código Civil Comercial de la Nación, todo sobre el asunto del daño, todo el apartado o el cuerpo que hablan del daño en el propio código. Casos ejemplares, el análisis de caso concreto proporciona una comprensión más profunda de la aplicación de la normativa en situaciones reales. Se puede citar casos de muerte de animales en peluquerías caninas o provocadas por paseadores de perros, donde se evalúan las responsabilidades del establecimiento o del profesional. Además se abordan situaciones como accidentes de tránsito que involucran animales, donde se determina la responsabilidad civil según las circunstancias del caso. Bueno, esto tiene que ver con la jurisprudencia. Podemos llegar a encontrar alguna jurisprudencia, obviamente, siempre va a estar dentro de la jurisprudencia, digamos, donde se pueda llegar a observar la negligencia por parte de aquel profesional o a su vez de aquel que interviene sobre alguna acción dañosa al animalito, ¿no? Es decir, ya podemos tomar en cuenta de que cualquier jurisprudencia donde obviamente trate a la intervención de una persona, ya sea médico o no, veterinario o no, peluquero o lo que sea, que haya sido afectado y haya dañado al animal, se puede tomar en cuenta como jurisprudencia a la hora de evaluar el derecho y otras cosas. Conclusiones. Los reclamos por mala praxis veterinaria implican un proceso legal complejo que requiere la presentación de pruebas sólidas y el cumplimiento de plazos legales. Es esencial contar con un entendimiento claro de los medios de prueba permitidos y las responsabilidades legales de cada parte involucrada. El análisis de casos ejemplares proporciona una guía para comprender la aplicación de la normativa en situaciones reales, lo que contribuye a una resolución justa y equitativa de los reclamos por mala praxis veterinaria. Bueno, básicamente lo que acá definimos es toda la cuestión procesal, ¿sí?, procesal de la demanda por mala praxis. Es importante tener las pruebas, como mencionamos anteriormente, saber muy bien que estas pruebas han sido, digamos, bastante verosímiles sobre el caso planteado y conocer bien la normativa para ver qué se está explicando. Obviamente que esto después en juicio, en la etapa probatoria por parte del tribunal que esté interviniendo sobre el caso, evaluará, ¿sí?, el tipo de grado de mala praxis que se ha producido. Seguramente también va a necesitar la prueba de pericial, donde va a dar intervención a algún perito que tenga conocimiento sobre lo que sucedió. Y bueno, evaluará qué tipo de sanción se deba establecer en su resolución o absolver, si es necesario, debido a los eximentes presentados por la contraparte, la resolución del caso. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística y vamos a seguir y continuar con este tema de derecho animal, ya que es bastante extenso y tenemos varias cosas para seguir hablando. Nos estamos viendo en la próxima. Mi nombre es Facundo. Chau, chau.